Saludos, compañeros viajeros a través del tiempo. Acomódense, encuentren su comodidad y prepárense para viajar conmigo a las tierras bañadas por el sol de Kemet, donde monumentos colosales susurran historias de milenios pasados. Esta noche, nos embarcamos en un tipo diferente de expedición, una que se adentra en el acto mismo del descubrimiento, la fascinante, a menudo controvertida y siempre asombrosa historia de la egiptología. Desde los faraones que por primera vez contemplaron las maravillas de sus ancestros, hasta los eruditos que finalmente descifraron el lenguaje silencioso de los jeroglíficos, y las almas valientes que aún hoy desentierran secretos. Esta es la saga de cómo llegamos a conocer el antiguo Egipto. Si se sienten atraídos por esta historia, consideren darle me gusta, compartir o dejar un comentario a continuación. Su participación ayuda a que estas voces antiguas lleguen a más oídos. Ahora, que comience el viaje. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Baden History. Esta noche, nos embarcaremos en un viaje, no solo al antiguo Egipto, sino al acto mismo de descubrirlo. Vamos a desvelar las capas del tiempo, no solo sobre los faraones y las pirámides, sino sobre los individuos incansables, a menudo obsesivos y, a veces, profundamente defectuosos, que han dedicado sus vidas a comprender esta asombrosa civilización. Así que, atenúen las luces, tal vez tomen una bebida caliente y dejen que el suave ritmo de las arenas olvidadas y las historias susurradas los guíe. Durante siglos, la tierra del Nilo ha ejercido un hechizo casi hipnótico, atrayendo mentes de todos los rincones del globo. Pero, ¿cuál es, exactamente, esta fascinación? Esta inmersión profunda en el lenguaje de los dioses, la arquitectura de la eternidad, el intrincado tapiz de una cultura que prosperó durante milenios. Esto es lo que llamamos egiptología. Es el estudio científico del antiguo Egipto, que abarca todo, desde los bordes desgastados de un fragmento de cerámica hasta la majestuosidad imponente de un templo, desde los susurros de textos antiguos hasta el espíritu mismo de un pueblo que alguna vez comandó el imperio más poderoso que el mundo jamás había visto. Es un campo que abarca una inmensa extensión de tiempo, desde los orígenes nebulosos del quinto milenio AC, mucho antes de los primeros faraones, hasta el siglo IV después de Cristo, cuando las últimas brasas de sus prácticas religiosas nativas finalmente se desvanecieron. Estamos hablando de una investigación sobre historia, idioma, literatura, religión, arquitectura, cultura y arte. Es una búsqueda de conocimiento que busca conectarnos, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, con las vidas vibrantes que una vez se desarrollaron a orillas del Nilo. Ahora, se podría pensar en la egiptología como una búsqueda relativamente moderna, quizás nacida con las grandes expediciones europeas de los siglos XVIII y XIX. Pero la verdad, como suele ser, es mucho más compleja y mucho más antigua. Los primeros exploradores del antiguo Egipto fueron, de hecho, los propios antiguos egipcios. Imaginen esto, el faraón Tutmosis IV, inspirado por un sueño vívido, liderando una excavación de la gran esfinge de Giza, un monumento colosal ya antiguo incluso en su tiempo. No solo despejó la arena, luego hizo que se tallara una descripción de su sueño y su acto de restauración en lo que ahora llamamos la estela del sueño. Esto no era mera curiosidad, era una profunda conexión con su propio pasado, una reverencia por los logros de sus antepasados. Menos de 2 siglos después, el príncipe Jaemuaset, el cuarto hijo del legendario Ramsés II, se convertiría en una figura casi mítica por su dedicación a la preservación de los sitios antiguos. No era solo un príncipe, era un erudito, un restaurador, un hombre que recorría la tierra, identificando y salvaguardando edificios históricos, tumbas y templos, incluidas las mismas pirámides que habían permanecido en pie durante incontables generaciones. Fue, en esencia, el primer egiptólogo verdadero, mucho antes de que se concibiera el término. Comprendió el inmenso valor del patrimonio, las historias grabadas en piedra y la importancia de asegurar que perduraran.
A medida que pasaron los milenios y Egipto pasó de su gobierno nativo al dominio de los griegos y luego de los romanos, la fascinación por sus maravillas antiguas nunca decayó realmente. Durante el periodo helenístico, bajo los Ptolomeos, esa dinastía griega que siguió a Alejandro Magno, hubo un esfuerzo concertado para comprender e incluso emular la grandeza de sus predecesores egipcios. Los Ptolomeos no eran solo conquistadores, eran mecenas de la cultura, profundamente interesados en las obras de los antiguos egipcios. Muchos de los monumentos icónicos, incluidas las mismas pirámides que todavía admiramos hoy, fueron objeto de importantes restauraciones durante su reinado. Más que eso, incluso encargaron nuevos templos, construidos al estilo egipcio distintivo, un testimonio de su respeto por la tierra que ahora gobernaban y de su integración en ella. Fue durante esta era cuando se redactaron algunos de los primeros relatos históricos de Egipto, textos cruciales que luego se convertirían en pilares para futuras generaciones de eruditos. Piensen en Heródoto, el padre de la historia, cuyas descripciones vívidas, aunque a veces adornadas, ofrecieron al mundo clásico una ventana a esta enigmática tierra. O Estrabón, un geógrafo cuyas observaciones detalladas brindan información invaluable. Diodoro Sículo, otro historiador antiguo, compiló extensas narrativas. Y luego está la obra en gran parte perdida, pero increíblemente importante, de Manetón, un sacerdote egipcio que, bajo el patrocinio de los Ptolomeos, intentó narrar toda la historia dinástica de Egipto, catalogando meticulosamente a sus faraones en un orden cronológico que todavía forma la columna vertebral de nuestra comprensión actual. Estos observadores clásicos, aunque forasteros, desempeñaron un papel vital en la transmisión del conocimiento del antiguo Egipto al mundo en general, asegurando que su legado no se perdiera por completo en las arenas del tiempo. Los romanos, también, cuando tomaron el control, continuaron con esta tradición de restauración, manteniendo la grandeza que habían heredado. Pero luego llegaron los largos siglos de la Edad Media, un periodo a menudo mal caracterizado como una edad oscura para el conocimiento. Sin embargo, incluso entonces, el encanto de Egipto persistió. Los viajeros que realizaban peregrinaciones a Tierra Santa a menudo hacían desvíos deliberados para visitar sitios en Egipto. El Cairo y sus alrededores, que se creía que eran el refugio de la Sagrada Familia, atrajeron a muchos. Y, por supuesto, las grandes pirámides, esos enigmas colosales, a menudo se reinventaban en la mente medieval como graneros de José, construidos por el patriarca bíblico para almacenar grano durante años de abundancia. Estos relatos, conservados en sus itinerarios o diarios de viaje, nos ofrecen preciosas vislumbres de las condiciones de Egipto en esos tiempos distantes, revelando una tierra que seguía teniendo un significado profundo, aunque a veces reinterpretado. Fundamentalmente, fue durante estos siglos medievales cuando los eruditos islámicos desempeñaron un papel absolutamente fundamental en la preservación y el estudio activo del antiguo Egipto. Mientras Europa a menudo estaba inmersa en sus propios conflictos y transformaciones, los eruditos árabes de todo el mundo islámico estaban profundamente involucrados en actividades intelectuales. No solo copiaban, interpretaban, analizaban e incluso intentaban traducir textos egipcios antiguos al árabe. Piensen en Abdul Latif al-Baghdadi, un brillante maestro de la Universidad de Al-Azhar del Cairo en el siglo XIII, que produjo descripciones increíblemente detalladas de los monumentos egipcios antiguos. Su trabajo no fue meramente observacional, fue un esfuerzo académico para comprender y documentar. De manera similar, el historiador egipcio del siglo XV al-Makrisi dejó extensos y meticulosos relatos de las antigüedades egipcias. Estos eruditos formaron un puente vital, conectando el conocimiento del mundo antiguo con la Edad de Oro islámica y salvaguardándolo para las generaciones futuras, a menudo cuando gran parte de Europa había perdido el acceso directo a dicho conocimiento. Sus contribuciones a menudo se pasan por alto, pero su papel en el hilo ininterrumpido del estudio egiptológico es innegable. A medida que Europa emergía gradualmente de su periodo medieval, el espíritu de exploración e investigación comenzó a reavivarse. A partir del siglo XIII, los escritos de viajes europeos sobre el antiguo Egipto se hicieron más comunes.
Durante mucho tiempo, estos fueron en su mayoría descriptivos, llenos de asombro y admiración, pero carecían de un enfoque científico riguroso. Sin embargo, hubo algunos individuos que comenzaron a traspasar los límites. Figuras como Claude Seccard, Benoit de Maillet, Frederick Louis Norton y Richard Pocock hicieron incursiones ocasionales, pero significativas, en lo que podríamos considerar un estudio más sistemático. Luego, a principios del siglo XVII, un hombre llamado John Greaves emprendió una empresa verdaderamente notable. Midió meticulosamente las pirámides, después de haber inspeccionado meticulosamente el obelisco roto de Domiciano en Roma, que luego estaba destinado a la colección de Lord Arundel en Londres. Greaves no se contentó con la mera observación, buscó precisión, datos cuantitativos. Su trabajo culminó con la publicación de la Ilustrada Piramidografía en 1646, un estudio pionero que aportó un nuevo nivel de rigor empírico a la comprensión de estas estructuras antiguas. Pero quizás la figura más visionaria de esta era protoegiptológica fue el científico sacerdote jesuita Athanasius Kircher. Kircher era un polímata, un erudito de inmensa amplitud, y fue él quien, notablemente, quizás fue el primero en insinuar verdaderamente la importancia fonética de los jeroglíficos egipcios. Comprendió que el copto, la lengua litúrgica de los cristianos egipcios, no era sólo una lengua separada, sino un descendiente lingüístico directo, un eco vivo del antiguo egipcio. Al establecer esta conexión, Kircher sentó bases intelectuales cruciales. Aunque no descifró completamente los jeroglíficos, su perspicacia fue profunda, demostrando que estos enigmáticos símbolos no eran meros ideogramas o imágenes místicas, sino que contenían una dimensión fonética. Por esta singular contribución, Athanasius Kircher es a menudo, y con razón, considerado una figura fundacional, un verdadero fundador de lo que eventualmente se convertiría en la egiptología moderna. Su trabajo, aunque incompleto, marcó un punto de inflexión crucial, moviendo el estudio de los jeroglíficos del puro simbolismo a una comprensión fonética, sentando las bases para los avances que aún estaban a siglos de distancia. La verdadera explosión de la egiptología moderna, sin embargo, llegó con el estruendo de las botas militares y el choque de imperios. Realmente comenzó con la invasión de Egipto por parte de Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII. La campaña de Napoleón no fue solo una empresa militar, fue intelectual, trayendo consigo una vasta comitiva de eruditos, científicos y artistas. Esta expedición, aunque finalmente fue un fracaso militar para los franceses, resultó ser un éxito sin precedentes para el estudio del antiguo Egipto. Fue durante este periodo, en 1799, cuando se descubrió la piedra de Rosetta, una losa de granodiorita inscrita con un decreto emitido en 3 escrituras, jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. Este único objeto, aunque aparentemente poco destacable en ese momento, se convertiría en la clave indiscutible que finalmente desvelaría los misterios de la escritura egipcia antigua. Los frutos académicos de la expedición de Napoleón fueron inmensos. La publicación de Memoires sur l'Égypte en 1800, y luego la monumental y multivolumen Description de l'Égypte entre 1809 y 1829, fueron nada menos que revolucionarias. Estas obras detalladas catalogaron no solo los monumentos antiguos, sino también la flora, la fauna y la historia contemporánea de Egipto, poniendo a disposición de los europeos, por primera vez, una gran cantidad de material fuente del antiguo Egipto. Fue un acto sin precedentes de documentación exhaustiva. Cuando los británicos finalmente capturaron Egipto a los franceses, también, famosamente, adquirieron la piedra de Rosetta en 1801. La escritura griega de la piedra fue traducida en 1803, proporcionando una tentadora visión del contenido de las otras escrituras, desconocidas. Pero fue en 1822 cuando se produjo el avance monumental. El brillante erudito francés Jean-François Champollion, basándose en el trabajo de otros como Thomas Young, finalmente descifró los jeroglíficos egipcios correspondientes. Esto no fue solo una traducción, fue una revelación, el momento en que la egiptología moderna realmente comenzó.
La capacidad de leer el idioma de los faraones abrió un mundo completamente nuevo de comprensión, permitiendo a los eruditos ir más allá de la especulación y adentrarse en la investigación académica rigurosa. Champollion, junto con Thomas Young y el italiano Ippolito Rossellini, se convirtieron en algunos de los primeros egiptólogos de gran renombre, sus nombres grabados para siempre en los anales del descubrimiento. El alemán Karl Richard Lapsius siguió sus pasos, embarcándose en extensas expediciones, mapeando, excavando y registrando meticulosamente numerosos sitios en todo Egipto. Estos primeros pioneros no eran solo aventureros, eran eruditos, impulsados por un profundo deseo de comprender. Pero fue el egiptólogo inglés Flinders Petrie, trabajando a finales del siglo XIX y principios del XX, quien realmente revolucionó el campo de la propia arqueología. Petrie introdujo técnicas arqueológicas rigurosas en la egiptología, enfatizando la meticulosa preservación de campo, el registro sistemático y la excavación controlada. Antes de Petrie, muchas excavaciones eran poco más que búsquedas de tesoros, a menudo destruyendo un valioso contexto en la búsqueda de hallazgos espectaculares. Petrie insistió en documentar cada capa, cada artefacto, por insignificante que pareciera, comprendiendo que el contexto era tan importante como el objeto mismo. Sus métodos transformaron la arqueología en una verdadera ciencia, y su trabajo retrasó la línea de tiempo comprendida de la cultura egipcia, estableciendo sus orígenes tan temprano como el 4500 a.C. Instituciones como el British Egypt Exploration Fund, fundado en 1882, promovieron con entusiasmo el enfoque científico de Petrie, asegurando su adopción generalizada. A medida que el campo maduró, las demandas aumentaron. Los eruditos se dedicaron a producir diccionarios jeroglíficos, desarrollar léxicos demóticos completos y construir meticulosamente un esquema preciso de la historia egipcia antigua. El encanto de Egipto no se limitaba a los eruditos profesionales. Muchos aficionados altamente educados, incluidas mujeres notables como Harriet Martineau y Florence Nightingale, también viajaron a Egipto, sumergiéndose en sus maravillas antiguas. Dejaron atrás relatos perspicaces de sus viajes, demostrando una sofisticada familiaridad con la egiptología europea más reciente, lo que demuestra que la búsqueda intelectual de Egipto era amplia y convincente. Y luego, en 1922, llegó el descubrimiento que cautivó la imaginación del mundo entero, el desenterrado de Howard Carter de la tumba intacta del rey niño Tutankamón de la 18ª dinastía. Esto no fue solo un hallazgo arqueológico, fue un fenómeno cultural. Aportó una comprensión sin precedentes de las reliquias egipcias, una explosión de interés público y un inmenso reconocimiento al campo de la egiptología. Por primera vez, millones de personas en todo el mundo vislumbraron el esplendor intacto del entierro de un faraón, y el misticismo del antiguo Egipto se convirtió en una realidad tangible. En la era moderna, el panorama de la egiptología ha seguido evolucionando. El Ministerio de Estado para las Antigüedades de Egipto ahora desempeña un papel central, controlando los permisos de excavación y asegurando la conducta ética y científica de todo el trabajo arqueológico dentro de sus fronteras. Las herramientas y técnicas disponibles para los egiptólogos también se han vuelto increíblemente sofisticadas. Ahora utilizamos métodos geofísicos, técnicas de teledetección y aplicaciones científicas avanzadas para observar debajo de la Tierra sin perturbarla, para analizar materiales con una precisión sin precedentes y para reconstruir entornos antiguos con una exactitud asombrosa. Imaginen algunos de los descubrimientos recientes. En junio de 2000, el Instituto Europeo de Arqueología Submarina, dirigido por Frank Godio, en colaboración con el Ministerio de Antigüedades de Egipto, descubrió la antigua ciudad sumergida de Tonis Herakleion en la bahía de Abu Ir. Esto no fue solo un puñado de artefactos, fue una ciudad entera engullida por el mar, que arrojó estatuas colosales de un rey y una reina que ahora se exhiben en el Gran Museo Egipcio, e innumerables otros tesoros expuestos en la Biblioteca Alexandrina y el Museo Nacional de Alejandría. El mar, resulta, es otro vasto archivo de la historia.
Más recientemente, en marzo de 2017, un equipo egipcio-alemán desenterró una estatua de 8 metros y 3.000 años de antigüedad, inicialmente pensada para representar al faraón Ramsés II, aunque más tarde identificada como el rey Samético y, piensen en la inmensa escala, el esfuerzo puro para desenterrar una pieza tan monumental de la historia. Solo unos meses después, en agosto de 2017, el Ministerio de Antigüedades anunció el descubrimiento de 5 tumbas de adobe que datan de hace casi 2.000 años, que revelaron máscaras doradas, cerámica y fragmentos de escritura antigua que aún esperan ser descifrados. Los descubrimientos siguen llegando, casi sin cesar. En noviembre de 2017, se encontraron 3 naufragios de la época romana de 2.000 años de antigüedad en la bahía de Abu Ir. Su carga hundida incluía una cabeza real de cristal, quizás perteneciente a un comandante romano, y monedas de oro de la época del emperador Octavio Augusto. En abril de 2018, se encontró la cabeza de un busto del emperador romano Marco Aurelio en el templo de Komombo. El mismo mes, se descubrió el santuario del dios Osiris Taneb, que data de la 25ª dinastía, en el templo de Karnak en Luxor, completo con ofrendas y símbolos del dios Amón. Y luego están los descubrimientos que son verdaderamente únicos. En julio de 2018, un equipo germano-egipcio informó del hallazgo de una máscara funeraria dorada increíblemente rara en Saqqara, el primer hallazgo de este tipo desde 1939. Esta máscara, con ojos cubiertos de obsidiana, calcita y ónix, fue aclamada como una sensación, un testimonio de la frágil supervivencia de tales objetos preciosos. En ese mismo mes, se encontró un sarcófago colosal de granito negro de 30 toneladas en Alejandría, que contenía 3 esqueletos dañados, un posible entierro familiar, junto con un pequeño artefacto de oro y finas láminas de oro. El ritmo de los descubrimientos parece acelerarse. Septiembre de 2018 trajo una estatua de esfinge de arenisca del templo de Komombo, que data de la dinastía ptolemaica, y docenas de momias en Saqqara. Noviembre de 2018 vio el descubrimiento de 7 tumbas egipcias antiguas en Saqqara, llenas de momias de gatos, algunas que datan de hace más de 6.000 años. Junto con estatuas doradas y de madera de gatos, y una estatua de bronce de la diosa gata Bastet. A mediados de diciembre de 2018, el gobierno egipcio anunció el descubrimiento de una tumba de 4.400 años de antigüedad, previamente desconocida, en Saqqara, perteneciente a Guatie, un sacerdote de alto rango bajo el rey Neferirkare Kakai. Esta tumba, adornada con pinturas y más de 50 esculturas, contenía 4 pozos que conducían a un sarcófago debajo, prometiendo aún más secretos por revelar. El volumen de estos descubrimientos recientes es asombroso, mostrando la riqueza perdurable del suelo egipcio. Enero de 2019 trajo la revelación de 20 tumbas del segundo periodo intermedio en Kom al-Kelgan, que contenían restos de animales, amuletos, escarabajos y cerámica. Abril de 2019 vio el descubrimiento de 35 restos momificados en una tumba en Asuán, que datan del periodo grecorromano, junto con máscaras funerarias pintadas, jarrones de betún y figurillas de madera. Los jeroglíficos de esta tumba la identificaron como perteneciente a un comerciante llamado Thit. El 13 de abril de 2019, una expedición del Instituto Checo de Egiptología descubrió una tumba de 4.000 años de antigüedad cerca de Saqqara, perteneciente a una figura influyente llamada Kuguy, que vivió durante la Quinta Dinastía. Esta tumba en forma de L, adornada con vibrantes relieves pintados, tenía una entrada de túnel típica de las pirámides, lo que sugiere una posible conexión entre Kuguy y el faraón Djedkara y Sesi, que gobernó en ese momento. La ciudad hundida de Heracleion siguió arrojando tesoros en julio de 2019, con antiguas columnas de granito, un templo griego más pequeño y barcos cargados de tesoros que emergieron de las profundidades. En septiembre de 2019, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un templo de 2.200 años de antigüedad que se cree que perteneció a Ptolomeo IV, adornado con tallas de Api, el dios del Nilo. Incluso durante los desafíos de 2020, los descubrimientos continuaron.
En mayo de 2020 se desenterró un cementerio único de la dinastía 26 en Oxirrinco, que contenía lápidas, monedas de bronce y pequeñas cruces. Octubre de 2020 trajo el anuncio de al menos 59 sarcófagos sellados con momias de más de 2.600 años de antigüedad en Saqqarah, junto con estatuas de Tzolk'l y una estatua de bronce del dios Nefertem. Más tarde ese mes, se desenterraron más de 2.500 años de sarcófagos coloridos y sellados en Saqqarah, junto con estatuas de madera doradas y más de 80 ataúdes. En noviembre de 2020, se encontraron más de 100 ataúdes de madera delicadamente pintados y 40 estatuas funerarias, algunos que contenían momias, que datan de hace 2.500 años, junto con máscaras funerarias, vasos canopos y amuletos. Un ataúd abierto reveló un hombre de unos 40 años. El año 2021 comenzó con una avalancha de actividad, con el descubrimiento de más de 50 sarcófagos de madera en 52 pozos de enterramiento del periodo del Nuevo Reino, y un papiro de 13 pies de largo que contenía textos del Libro de los Muertos. Los arqueólogos, dirigidos por el renombrado Sayhawas, también encontraron el templo funerario de Naert y almacenes de ladrillo en Saqqarah. Simultáneamente, investigadores egipcio-dominicanos dirigidos por Kathleen Martínez anunciaron el descubrimiento de tumbas de 2.000 años de antigüedad con momias adornadas con lenguas de oro en Taposiris Magna, destinadas a hablar con el dios Osiris en el más allá. El templo funerario de Naert, previamente desconocido, reveló su nombre grabado en un obelisco caído, identificándola como esposa de Teti, el primer rey de la sexta dinastía. Febrero de 2021 trajo el descubrimiento de un templo del periodo ptolemaico, un fuerte romano, una iglesia copta temprana y una inscripción hierática en el fuerte Sia en Asuán. El templo en ruinas, decorado con tallas de hojas de palma, ofreció información sobre la presencia imperial romana. Abril de 2021 reveló 110 tumbas en Qom el Kulgan, que datan de los periodos predinástico Anakhada III, que contenían restos de adultos y un bebé enterrado en un frasco, junto con hornos, estufas y equipo funerario. En septiembre de 2021, se descubrieron herramientas rituales en Tel al-Fara, incluido un pilar de piedra caliza que representaba a la diosa Hathor e incensarios con la cabeza del dios Horus, junto con un pozo masivo de agua bendita. Y en 2022, los descubrimientos continuaron sin cesar. En mayo de 2022 se anunció la tumba de 4.300 años de antigüedad de un alto funcionario llamado Medhetju en Saqqarah, que sirvió como sacerdote e inspector de la propiedad real. En junio de 2022, se descubrió un busto de alabastro de Alejandro Magno, junto con moldes para amuletos y estatuas. Julio de 2022 trajo la tumba saqueada de un antiguo funcionario militar egipcio llamado Waibremeri Neit en la necrópolis de Abusir en Giza, que contenía 2 sarcófagos, uno de piedra caliza blanca y un ataúd de basalto interior inscrito con el capítulo 72 del Libro de los Muertos egipcio. Y finalmente, en agosto de 2022, se descubrió un templo de 4.500 años de antigüedad dedicado al dios Sol Ra, hecho de ladrillos de barro, que reveló almacenes, espacios de culto y jarros de cerveza bien conservados, junto con sellos de faraones de las dinastías V y B. Estos hallazgos recientes no son solo incidentes aislados, representan un tapiz continuo y vibrante de descubrimientos que constantemente remodela y profundiza nuestra comprensión de esta extraordinaria civilización. Son un testimonio del poder perdurable del antiguo Egipto para cautivarnos y revelarse, un artefacto, una inscripción, un secreto enterrado a la vez. Y a medida que avanzamos, la propia historia de la egiptología sigue desarrollándose, revelando no solo el pasado, sino también las complejidades de cómo lo percibimos e interpretamos. Durante siglos, los susurros del antiguo Egipto, transportados por los vientos del desierto y grabados en piedras monumentales, permanecieron en gran medida ininteligibles para el mundo en general.
Imagine, si quiere, estar de pie ante los majestuosos templos de Karnak o Luxor, con sus muros cubiertos de intrincados grabados, jeroglíficos danzando por cada superficie, pero sin comprender ninguna de las historias que tan orgullosamente proclamaban. Es como estar en una habitación abarrotada, rodeado de conversaciones fascinantes, pero sin entender ni una sola palabra. Esta fue la frustrante realidad para generaciones de eruditos, aventureros y soñadores que contemplaron estos vestigios de una magnífica civilización. Incluso los propios antiguos egipcios, en sus últimas dinastías, tomaron medidas para comprender su propio pasado. Oímos relatos de Tutmosis IV, inspirado por un sueño, excavando la gran esfinge, y del príncipe Jaemuaset, siglos más tarde, famoso por sus restauraciones y su dedicación casi académica a la identificación y preservación de sitios históricos. Fue, en cierto sentido, el egiptólogo más antiguo conocido, impulsado por un profundo respeto por el legado de sus antepasados. Luego llegó la Edad Clásica, con figuras como Heródoto y Estrabón, quienes ofrecieron algunos de los primeros relatos escritos de Egipto, a menudo mezclados con una generosa dosis de mito y rumor. Manetón, un sacerdote egipcio, intentó enumerar cronológicamente a los faraones, una tarea monumental cuya obra, en gran parte perdida, aún influye en nuestra comprensión actual. Los Ptolomeos, gobernantes griegos que heredaron Egipto después de Alejandro Magno, mostraron un sorprendente interés por la cultura egipcia, restaurando monumentos e incluso construyendo nuevos templos al estilo antiguo. Los romanos también dejaron su huella, no solo en la conquista sino en la restauración. Sin embargo, a pesar de todo su interés, el desafío fundamental persistía: el idioma mismo, la clave para desvelar los secretos más profundos de esta tierra, seguía siendo un libro cerrado. A medida que el Imperio Romano se desvanecía y la Edad Media se afianzaba, Egipto se convirtió en un desvío de peregrinación para quienes viajaban a Tierra Santa. Estos viajeros, a menudo impulsados por la fe, veían las pirámides no como tumbas faraónicas, sino como los graneros de José, una explicación bíblica para su colosal escala. Sus itineraria, o relatos de viaje, ofrecen destellos tentadores del Egipto medieval, pero la barrera lingüística persistió. Fue dentro del vibrante panorama intelectual del mundo islámico donde una curiosidad verdaderamente científica comenzó a gestarse con respecto al antiguo Egipto. Los eruditos islámicos medievales, impulsados por una sed de conocimiento que definió su era, intentaron traducir los textos antiguos. Fueron cruciales para preservar y transmitir lo poco que se entendía, conectando el mundo antiguo con la floreciente civilización islámica. Piense en Abdul Latif al-Baghdadi, un erudito del siglo XIII de la Universidad de Al-Azhar, cuyas meticulosas descripciones de los monumentos egipcios aún nos impresionan hoy. Y el historiador del siglo XV al-Makrisi, cuyos detallados relatos de antigüedades solidificaron aún más este puente intelectual. Estos no eran meros turistas, eran verdaderos eruditos lidiando con los misterios del pasado. Pero fue Europa, emergiendo lentamente de su propio periodo medieval, la que finalmente tropezaría con la clave definitiva. Los primeros exploradores europeos, a partir del siglo XIII, ofrecieron relatos esporádicos y a menudo fantasiosos. Figuras como Claude Sicard y Richard Pocock hicieron algunos esfuerzos en la observación científica, pero fue a principios del siglo XVII cuando John Greaves, un matemático y anticuario inglés, midió meticulosamente las pirámides, publicando sus hallazgos en la piramidografía en 1646. Estaba impulsado por un deseo de datos empíricos, un presagio de la revolución científica que vendría. Luego llegó el notable erudito jesuita Athanasius Kircher, un polímata cuya insaciable curiosidad lo llevó a profundizar en los jeroglíficos. Él, quizás más que nadie antes, insinuó la naturaleza fonética de estos símbolos, demostrando la conexión entre el egipcio antiguo y el copto, el idioma litúrgico aún utilizado por los cristianos egipcios. Kircher, en muchos sentidos, sentó algunas de las bases de lo que se convertiría en la egiptología moderna, incluso si no descifró completamente los jeroglíficos él mismo.
Pero el verdadero amanecer de la egiptología moderna, el momento en que las voces antiguas de Egipto comenzaron a hablarnos de nuevo, llegó con un estruendo, no con un susurro. Llegó con la invasión de Egipto por Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII. Esta no fue solo una campaña militar, fue una expedición intelectual, con un ejército de eruditos, científicos y artistas acompañando a las fuerzas francesas. Y fue en medio de este grandioso, aunque políticamente turbulento, empeño, en 1799, que se hizo un descubrimiento de una importancia sin precedentes, la piedra Rosetta. Imagine la escena: soldados franceses, dedicados a fortificar una fortaleza cerca de la ciudad de Rosetta, descubren una losa de granodiorita oscura aparentemente insignificante. Pero esta piedra estaba lejos de ser insignificante. Llevaba una inscripción en 3 escrituras distintas, jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. La escritura griega fue inmediatamente reconocible, y su traducción en 1803 ofreció un tentador vistazo al contenido de la piedra, un decreto emitido por el rey Ptolomeo V en el año 196 a.C. Ahora, este fue el gran avance. Por primera vez, los eruditos tenían un texto paralelo. Era un puente lingüístico, un diccionario antiguo tallado en piedra. La carrera estaba en marcha. Los británicos, habiendo capturado Egipto a los franceses en 1801, también obtuvieron la posesión de la piedra Rosetta, llevándola al Museo Británico donde ha residido desde entonces. El desafío de descifrar los jeroglíficos era inmenso, un monumental rompecabezas intelectual que cautivó a las mentes más brillantes de Europa. Thomas Young, un polímata inglés, hizo grandes avances, identificando correctamente algunos de los valores fonéticos y comprendiendo la dirección de la escritura. Pero fue un brillante joven francés, Jean-François Champollion, quien, con una dedicación casi obsesiva, finalmente descifró el código en 1822. Champollion, basándose en su profundo conocimiento del copto y comparando meticulosamente los textos jeroglíficos y demóticos con la traducción griega conocida, se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran meras imágenes simbólicas, como se había asumido durante mucho tiempo. Eran un sistema complejo, una combinación de signos fonéticos, ideogramas y determinativos. Reconoció los nombres de Ptolomeo y Cleopatra dentro de los cartuchos, recuadros ovalados que marcaban los nombres reales, y a partir de ellos, construyó laboriosamente un alfabeto fonético, desvelando los sonidos y significados del idioma antiguo. Fue un momento de profunda revelación, como escuchar el sonido de una melodía perdida hace mucho tiempo, o ver por primera vez los colores de una pintura olvidada. El desciframiento de la piedra Rosetta por Champollion fue un momento decisivo, marcando el verdadero comienzo de la egiptología moderna. Transformó el estudio del antiguo Egipto de una curiosidad especulativa a una rigurosa disciplina académica. De repente, las vastas bibliotecas de papiros, las innumerables inscripciones en las paredes de los templos y el interior de las tumbas, ya no estaban mudas. Comenzaron a hablar, ofreciendo voces directas y sin filtros de una civilización que había estado en silencio durante milenios. La historia, la literatura, la religión, la arquitectura, la cultura, el arte, todo era ahora accesible, esperando ser leído, interpretado y comprendido. A partir de este momento, el campo explotó. El propio Champollion, junto con Thomas Young y Ippolito Rossellini, se convirtieron en figuras fundamentales. El alemán Karl Richard Lapsius emprendió extensas expediciones, cartografiando, excavando y registrando meticulosamente numerosos sitios, sentando las bases de las prácticas arqueológicas sistemáticas. Luego llegó Flinders Petrie, un egiptólogo inglés que, a finales del siglo XIX y principios del XX, revolucionó la arqueología misma. Introdujo métodos científicos de preservación de campo, registro detallado y técnicas de excavación sistemática que aún son fundamentales para la disciplina hoy en día. El trabajo de Petrie retrasó la cronología conocida de la cultura egipcia, demostrando su increíble antigüedad, que se remonta hasta el año 4500 a.C.
Su influencia fue tan profunda que instituciones como el British Egypt Exploration Fund, fundado en 1882, promovieron con entusiasmo su riguroso enfoque. A principios del siglo XX se produjo una oleada de actividad. Los eruditos trabajaron incansablemente para crear diccionarios jeroglíficos, descifrar las complejidades de la escritura demótica y construir una cronología coherente de la historia del Antiguo Egipto. En Estados Unidos, el establecimiento del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, encabezado por James Henry Brastel, consolidó la egiptología como un campo académico legítimo. La encuesta epigráfica de Brest, dedicada a hacer y publicar copias precisas de inscripciones monumentales, aseguró que estos preciados registros serían preservados y estudiados por las generaciones venideras. Y, por supuesto, ninguna discusión sobre la egiptología moderna temprana estaría completa sin mencionar el electrizante descubrimiento de Howard Carter en 1922. El desentierro de la tumba intacta del faraón Tutankamón de la 18ª dinastía, con su inimaginable riqueza de tesoros, capturó la imaginación del mundo como nunca antes. No fue solo un descubrimiento, fue un fenómeno global, que dio vida vívidamente al antiguo Egipto para millones de personas y solidificó aún más el encanto y la importancia de la egiptología. Así, desde los paseos casuales de los peregrinos medievales hasta el meticuloso trabajo de eruditos dedicados, desde el descubrimiento accidental de una losa de piedra hasta el minucioso desciframiento de un idioma perdido, el viaje para comprender el antiguo Egipto ha sido largo y sinuoso. Pero con la piedra Rosetta como nuestra guía, y los incansables esfuerzos de estos primeros pioneros, la magnífica civilización a lo largo del Nilo finalmente comenzó a hablar, y sus historias continúan resonando con nosotros, miles de años después. Los susurros del pasado, una vez transportados solo por el viento, ahora son claros y vibrantes, un testimonio de la búsqueda perdurable de la humanidad para comprender sus propios orígenes. Hemos recorrido la curiosidad humana más temprana, desde los sueños de los faraones hasta el diligente trabajo de los eruditos medievales. Pero el verdadero florecimiento de la egiptología, tal como la entendemos hoy, requirió una chispa, un catalizador que encendería una tormenta de descubrimientos y reevaluaciones. Esa chispa, quizás sorprendentemente, no llegó con el pincel suave de un erudito, sino con la atronadora marcha del ejército de un emperador. Finales del siglo XVIII marcó un momento crucial. El año 1798 vio a Napoleón Bonaparte, con sus grandes ambiciones y su igualmente gran séquito de científicos y artistas, descender sobre Egipto. Esto fue más que una campaña militar, fue una expedición cultural a una escala sin precedentes. Y fue esta misma invasión, esta convergencia de poder militar y curiosidad intelectual, lo que llevó a uno de los hallazgos más significativos en la historia de la arqueología, la piedra Rosetta. Imagina, si quieres, el caos y el calor polvoriento de julio de 1799. Los soldados franceses, bajo el mando del capitán Pierre-François Bouchard, estaban ocupados desmantelando un antiguo muro cerca de la ciudad de Rosetta, ahora conocida como Rasid, en la orilla oeste del Nilo. Se estaban preparando para expandir un fuerte, una tarea militar mundana. Pero mientras derribaban las viejas piedras, desenterraron algo extraordinario, una estela de granodiorita oscura, inscrita con 3 escrituras distintas. 2 de ellas eran egipcias, jeroglífica y demótica, y la tercera, crucialmente, era griego antiguo. Durante siglos, los jeroglíficos del antiguo Egipto habían sido un misterio tentador e impenetrable. Los eruditos los habían contemplado, los habían meditado y, a menudo, los habían malinterpretado salvajemente, convencidos de que eran mensajes puramente simbólicos y místicos más allá del alcance de los simples mortales. Pero con la piedra Rosetta, finalmente se había encontrado una clave. La escritura griega, ya entendida, ofrecía un camino directo para desentrañar los antiguos idiomas egipcios. Los británicos, siempre ávidos rivales, finalmente capturaron Egipto a los franceses en 1801 y, con él, la piedra Rosetta.
En 1803, el texto griego había sido completamente traducido, confirmando su potencial. Pero el verdadero avance, el momento en que la egiptología moderna realmente comenzó a respirar, llegó en 1822. Fue entonces cuando el brillante erudito francés, Jean-François Champollion, después de años de dedicación minuciosa y de comparar las escrituras, finalmente descifró los jeroglíficos egipcios correspondientes. Esto no fue solo una traducción, fue una resurrección. Fue como poder escuchar de repente las voces de una civilización silenciada durante mucho tiempo. Con esta nueva capacidad para leer la escritura egipcia antigua, el estudio del antiguo Egipto pudo proceder con un rigor académico que antes había sido imposible. Champollion, junto con Thomas Young y Ippolito Rossellini, se convirtieron en algunos de los primeros egiptólogos ampliamente aclamados. Poco después, el alemán Karl Richard Lapsius se unió a las filas, mapeando, excavando y registrando meticulosamente numerosos sitios, sentando las bases para la investigación arqueológica sistemática. Pero incluso con la capacidad de leer los textos, la arqueología misma necesitaba refinamiento. Entra el egiptólogo inglés Flinders Petrie. De 1853 a 1942, Petrie revolucionó el campo al introducir rigurosas técnicas arqueológicas en Egipto. Antes de él, muchas excavaciones eran poco más que glorificadas búsquedas de tesoros. Petrie, sin embargo, enfatizó la preservación en el campo, el registro meticuloso de cada hallazgo y la excavación sistemática. Entendió que el contexto lo era todo, que las piezas pequeñas, aparentemente insignificantes, podían contar tanta historia como el oro reluciente. Su trabajo, que retrasó la fecha conocida de la cultura egipcia hasta el 4500 a.C., fue defendido por organizaciones como el British Egypt Exploration Fund, fundado en 1882, que ayudó a difundir sus métodos. No solo los eruditos profesionales se aventuraban en las arenas. El atractivo de Egipto atrajo a muchos aficionados altamente educados, incluidas mujeres notables como Harriet Martineau y Florence Nightingale, quienes viajaron al país y dejaron relatos que revelaban una profunda familiaridad con la última egiptología europea, demostrando que la fascinación era generalizada y profundamente sentida. Y luego, un descubrimiento que grabaría para siempre la egiptología en la conciencia global, el desenterramiento de la tumba del rey Tutankamón de la 18ª dinastía por Howard Carter en 1922. La opulencia, la asombrosa preservación y la historia casi mítica del lugar de descanso inalterado de un joven faraón cautivaron al mundo. Aportó una comprensión sin precedentes de las reliquias egipcias al público y le valió un amplio reconocimiento al campo, convirtiendo la egiptología en un nombre familiar. En Estados Unidos, el establecimiento del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y las ambiciosas expediciones de James Henry Brasted a Egipto y Nubia, consolidaron la egiptología como una disciplina académica legítima. Brest, en 1924, incluso inició la encuesta epigráfica, dedicada a crear y publicar copias precisas de las inscripciones de monumentos, reconociendo la fragilidad de estos antiguos registros. Otras instituciones prominentes como el Museo Metropolitano de Arte, la Universidad de Pensilvania y el Museo de Bellas Artes de Boston también realizaron excavaciones significativas, enriqueciendo las colecciones estadounidenses y ampliando aún más el campo. El viaje de descubrimiento continuó, implacablemente, en la era moderna. Hoy, el Ministerio de Estado de Antigüedades de Egipto controla cuidadosamente los permisos de excavación, garantizando prácticas éticas y científicas. La tecnología moderna se ha convertido en un socio invaluable, con métodos geofísicos y técnicas de detección avanzadas que revelan lo que se esconde bajo la arena y el agua sin perturbar sitios preciosos. Consideremos el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática, dirigido por Frank Godio, que, en cooperación con el Ministerio de Antigüedades de Egipto, realizó descubrimientos asombrosos. En junio de 2000, sacaron a la luz la antigua ciudad sumergida de Tonis Herakleion en la bahía de Abu Ir. Imagina eso,
una ciudad entera, tragada por el mar, que ahora revela colosales estatuas de reyes y reinas, sus formas aún majestuosas a pesar de siglos bajo el agua. Estos hallazgos, junto con innumerables otros artefactos, ahora adornan el Gran Museo Egipcio, la Biblioteca Alexandrina y el Museo Nacional de Alejandría, cerrando la brecha entre un mundo perdido y nuestro presente. El ritmo de los descubrimientos solo se ha acelerado en los últimos años. Cada año trae nuevas revelaciones, nuevos fragmentos del pasado que desafían nuestra comprensión y profundizan nuestro aprecio. En marzo de 2017, por ejemplo, un equipo egipcio-alemán desenterró una estatua de 8 metros, inicialmente pensada como el imponente Ramsés II, pero luego identificada con más probabilidad como el rey Psamético I. Esa misma excavación reveló una pieza sustancial de una estatua de piedra caliza del faraón Seti II. Agosto de 2017 vio a los arqueólogos desenterrar 5 tumbas de adobe, de casi 2.000 años de antigüedad, en Bir Sagala, que contenían máscaras desgastadas doradas con oro, grandes jarras e incluso cerámica con escritura egipcia antigua aún por descifrar. Unos meses después, en noviembre de 2017, otra misión submarina en la bahía de Abu Qir desenterró 3 naufragios de la época romana. Su carga incluía una cabeza real de cristal, quizás perteneciente a un comandante romano, junto con monedas de oro y cerámica. Los primeros meses de 2018 fueron igualmente prolíficos. En abril, se descubrió la cabeza de un busto del emperador romano Marco Aurelio en el templo de Kom-Ombo. Ese mismo mes, se encontró un santuario dedicado al dios Osiris-Taneb, que data de la 25ª dinastía, en el templo de Karnak, ofreciendo vislumbres de las antiguas prácticas religiosas a través de vasijas de barro y paneles de piedra que representaban ofrendas. Luego llegó julio de 2018, con un hallazgo verdaderamente raro, una máscara funeraria dorada, que data del periodo saíta persa, descubierta en un ataúd de madera parcialmente dañado en Saqqara. Esto fue una sensación, ya que muy pocas máscaras de metales preciosos han sobrevivido al implacable saqueo de las antiguas tumbas. La máscara, con sus ojos de obsidiana, calcita y ónix, ofrecía una visión inquietante del arte funerario. Y en el mismo mes, se desenterró un sarcófago de granito negro de 30 toneladas en Alejandría, que contenía 3 esqueletos dañados, probablemente una familia, entre aguas residuales de color rojo-marrón. Los descubrimientos continuaron. Septiembre de 2018 trajo una pequeña y exquisita estatua de esfinge de arenisca en el templo de Kom-Ombo, probablemente de la dinastía ptolemaica, y docenas de momias, de 2.000 años de antigüedad, en Saqqara. Noviembre de 2018 fue testigo del descubrimiento de 7 tumbas antiguas en Saqqara que contenían una notable colección de momias de escarabajos y gatos, algunas de más de 6.000 años de antigüedad, junto con estatuas de madera doradas de gatos y una figura de bronce de la diosa Gata Bastet. A medida que 2018 llegaba a su fin, se anunció una tumba de 4.400 años de antigüedad, previamente desconocida, en Saqqara, perteneciente a Watie, un sacerdote de alto rango bajo el rey Neferirkare Kakai. Sus vívidas pinturas y más de 50 esculturas ofrecieron una ventana asombrosa a la vida de un funcionario de la quinta dinastía. Y el nuevo siglo no ha mostrado signos de desaceleración. Enero de 2019 vio una colección de 20 tumbas del segundo periodo intermedio en Kom al-Kelgan. Abril de 2019 trajo el descubrimiento de 35 restos momificados en Asuán del periodo grecorromano, incluyendo una madre y un niño notablemente conservados, y artefactos como máscaras funerarias pintadas. Ese mismo mes, cerca de la necrópolis de Saqqara, se desenterró una tumba de 4.000 años de antigüedad perteneciente a un influyente individuo llamado Kuguy, con relieves pintados asombrosamente brillantes. Su proximidad a la pirámide del faraón Djedkare Sesi sugería una conexión significativa. El año 2019 continuó sus generosas ofrendas, antiguas columnas de granito, un templo griego más pequeño y barcos cargados de tesoros fueron encontrados en la ciudad sumergida de Herakleion en julio.
Septiembre trajo un templo de 2.200 años de antigüedad que se cree que perteneció a Ptolomeo IV, adornado con inscripciones de Api, el dios del Nilo. Incluso durante los desafiantes tiempos de 2020, Egipto continuó revelando sus secretos. Mayo vio el descubrimiento de un cementerio único de la 26ª dinastía en Oxirrinchus, que contenía lápidas y monedas de bronce. Octubre de 2020 fue un mes memorable, con el anuncio de al menos 59 sarcófagos sellados en Saqqarah, seguidos de más de 80 sarcófagos sellados y coloridos, algunos con momias, junto con estatuas de madera doradas. Para noviembre, más de 100 ataúdes de madera delicadamente pintados y 40 estatuas funerarias fueron desenterrados, que datan de hace 2.500 años, proporcionando una visión invaluable de las prácticas funerarias ptolemaicas. Un ataúd abierto incluso reveló una momia, escaneada por rayos X, probablemente un hombre de unos 40 años. El año 2021 comenzó con una explosión, más de 50 sarcófagos de madera en 52 pozos de enterramiento del periodo del Nuevo Reino, y un papiro de 13 pies de largo que contenía textos del Libro de los Muertos, encontrado junto al templo funerario de Naert, una esposa previamente desconocida del rey Teti de la Sexta Dinastía. Nuevos descubrimientos en Taposiris Magna revelaron tumbas de 2.000 años de antigüedad con momias que lucían lenguas de oro, colocadas allí para hablar con el dios Osiris en el más allá. Febrero trajo un templo del periodo ptolemaico, un fuerte romano y una iglesia copta temprana en Asuán. Y en abril, se descubrieron la asombrosa cantidad de 110 tumbas de enterramiento, que van desde el periodo predinástico hasta el segundo periodo intermedio, en la gobernación de Dacalia, incluyendo los restos de adultos y un bebé enterrado en una jarra. Incluso en 2022, las revelaciones continúan. Mayo trajo el descubrimiento de la tumba de Medhetju, de casi 4.300 años de antigüedad, un sacerdote de alto rango e inspector de la propiedad real, en Saqqarah, con elaboradas decoraciones. En junio, se anunció un busto de alabastro de Alejandro Magno, junto con moldes para amuletos. Julio vio el descubrimiento de la tumba saqueada de Waibremerineit, un antiguo oficial militar egipcio de alrededor del 500 a.C., con 2 sarcófagos. El interior contenía una inscripción del capítulo 72 del Libro de los Muertos. Y en agosto, se descubrió un templo de adobe de 4.500 años de antigüedad dedicado al dios Sol-Ra, completo con almacenes, espacios de culto y docenas de jarras de cerveza bien conservadas, junto con sellos de faraones de las dinastías quinta y sexta. Cada uno de estos hallazgos, a veces aparentemente pequeños, a veces monumentales, añade otra pincelada al vasto lienzo del antiguo Egipto. No solo llenan los vacíos en nuestro conocimiento, a menudo nos obligan a reconsiderar suposiciones arraigadas. El volumen y la diversidad de estos descubrimientos subrayan una verdad vital: Egipto todavía guarda innumerables secretos, esperando pacientemente bajo las arenas, bajo las aguas, esperando que las mentes curiosas y las manos cuidadosas los saquen a la luz. Esta narrativa continua de descubrimiento es un testimonio del poder duradero de la historia, un recordatorio de que el pasado nunca es verdaderamente estático, siempre revelando nuevas capas para que las exploremos y comprendamos. Y así, llegamos a un punto crítico en nuestra exploración de la egiptología. Hemos viajado a través de los primeros autoexploradores, hemos sido testigos del asombro del mundo clásico y nos hemos demorado en los estudios contemplativos de los eruditos islámicos medievales. Hemos visto el despertar gradual de los exploradores europeos, seguido por el momento trascendental del descubrimiento de la piedra Rosetta, que realmente encendió la egiptología moderna. Pero al reflexionar sobre este rico tapiz de descubrimientos, es absolutamente crucial que nos detengamos y examinemos un hilo a menudo tácito, pero profundamente influyente, tejido a lo largo de su historia: el hilo del sesgo. Durante demasiado tiempo, la narrativa del antiguo Egipto, tal como la presentaron los primeros egiptólogos,
Estuvo profundamente moldeada por las actitudes coloniales imperantes y las teorías raciales profundamente erróneas de su tiempo. Es una verdad compleja e incómoda, pero una que debemos confrontar para comprender verdaderamente cómo se ha construido nuestro conocimiento de esta magnífica civilización. Consideremos, por un momento, el inmenso poder de quien cuenta una historia. Cuando los narradores provienen casi exclusivamente de un solo entorno cultural, a menudo con nociones preconcebidas sobre el mundo, la historia inevitablemente se distorsiona. Los primeros egiptólogos europeos, si bien indudablemente impulsados por la pasión por el descubrimiento, con frecuencia interpretaron sus hallazgos a través de una lente eurocéntrica. A menudo buscaron distanciar al antiguo Egipto de su lugar legítimo dentro del vasto, complejo y rico tapiz de las culturas africanas. Piénsenlo, aquí había una civilización de inmensa sofisticación que prosperaba en el continente africano, desarrollando arquitectura monumental, intrincados sistemas de escritura, medicina avanzada y profundas creencias espirituales. Sin embargo, algunos de los primeros estudiosos, lidiando con sus propios prejuicios, encontraron difícil conciliar esta grandeza con sus puntos de vista predominantes, a menudo racistas, sobre África. ¿El resultado? Una narrativa que a veces presentaba al antiguo Egipto como una anomalía, casi como si de alguna manera hubiera caído de un continente diferente, un vástago de desarrollos anteriores en el Medio Oriente, como lo describiría más tarde el erudito Christopher Abbott. Esto no siempre fue una malicia consciente, sino un producto profundamente arraigado de la época. Como argumentó poderosamente Cheikh Anta Diop, un brillante historiador y antropólogo senegalés, en su obra fundamental El origen africano de la civilización, gran parte de las opiniones predominantes en egiptología estaban impulsadas por una erudición sesgada y actitudes coloniales. Él desafió los cimientos mismos de cómo se estaba entendiendo el antiguo Egipto, instando a una reevaluación desde una perspectiva africana. Bruce Traeger, otro erudito notable, hizo eco de este sentimiento, señalando que la erudición moderna temprana sobre las poblaciones del Valle del Nilo había sido estropeada por una confusión de raza, idioma y cultura y por un racismo concomitante. Fue una mezcla confusa de ideas que a menudo llevó a la caracterización errónea de las poblaciones africanas indígenas y a la creación de teorías problemáticas como la hipótesis samítica, que buscaba explicar los logros africanos atribuyéndolos a un supuesto origen blanco o amítico. El africanista británico Basil Davidson, escribiendo en 1995, diseccionó elocuentemente estas etiquetas insatisfactorias, bosquimanos, negros, negroides, a menudo atribuidas a los pueblos africanos indígenas. Criticó enérgicamente la categorización de las poblaciones del norte de África como blancas, argumentando que los antiguos egipcios no pertenecían a ninguna región egipcia específica o herencia del cercano oriente, sino a esa amplia comunidad de pueblos que vivían entre el Mar Rojo y el Océano Atlántico, compartían una cultura sahariano-sudanesa común y obtenían sus refuerzos de la misma gran fuente. Esta perspectiva recentra profundamente a Egipto dentro de su verdadero contexto geográfico y cultural. Aún más recientemente, en 2018, Stuart Tassen-Smith destacó una práctica persistente entre algunos egiptólogos, divorciar a Egipto de su propio contexto nororiental africano, en su lugar enmarcándolo como fundamentalmente parte de una esfera económica, social y política del cercano oriente o, mediterránea, apenas africana en absoluto, o en el mejor de los casos un cruce entre el cercano oriente, el Mediterráneo oriental y África, lo que implica que en última instancia no es realmente parte de África. Explícitamente señaló que la opinión de que si bien el antiguo Egipto estaba claramente en África, no estaba tan claramente de África, como un reflejo de antiguos sesgos egiptológicos. Smith concluyó, con pruebas convincentes, que las características culturales interrelacionadas compartidas entre las dinámicas del noreste de África y el Egipto faraónico no son meras supervivencias o coincidencias, sino tradiciones profundamente compartidas con orígenes comunes en el pasado profundo. Es un testimonio de la naturaleza evolutiva de la erudición que esta conversación esté ahora, finalmente, adquiriendo la prominencia que merece.
En 2021, Mark van der Meijrock reconoció que fue solo recientemente que la erudición tradicional comenzó a reconocer el trasfondo africano de la cultura egipcia, en parte en respuesta al objetivo de la historia mundial de reemplazar las narrativas dominantes centradas en Occidente por otras que se centraran más en las contribuciones de otras regiones, incluida África. También señaló la poderosa insistencia de las comunidades de la diáspora africana, que querían que la historia antigua del continente se abordara fuera de un contexto eurocéntrico, y que con razón defendieron el uso de términos egipcios antiguos como Kemet en lugar de simplemente los europeos. El arqueólogo egipcio Fekri Hassan, en una conmovedora declaración de 2021, subrayó esta perspectiva vital: Egipto está situado donde los desarrollos culturales africanos se unen, se mezclan y se funden con los de las culturas vecinas del suroeste de Asia y el Mediterráneo. Sin embargo, la egiptología, a través de sus perspectivas eurocéntricas, generalmente ha sido laxa en explorar y valorar los orígenes africanos de Egipto. Esto no solo conduce a deficiencias teóricas, sino también a graves ramificaciones éticas que socavan los esfuerzos por un nuevo mundo de justicia, equidad y fraternidad. Hizo un llamamiento a los egiptólogos, como eruditos socialmente responsables, a comprometerse a enfatizar el arraigo de Egipto en las culturas africanas y su interacción a lo largo de su historia con las culturas africanas. Esto no es solo una cuestión de rigor académico, es una cuestión de justicia y de una comprensión más completa del patrimonio compartido de la humanidad. Andrea Manso, en 2022, observó que los primeros egiptólogos a menudo habían situado los orígenes del Egipto dinástico dentro de un amplio horizonte amítico que caracterizaba a varias regiones de África, y que estas opiniones continuaron dominando hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Pero también señaló que estudios más recientes han señalado la relevancia de los elementos africanos para el surgimiento de la cultura egipcia, contrarrestando directamente la visión tradicional que consideraba a Egipto más estrechamente vinculado al cercano Oriente que al resto de África. Incluso en 2023, Christopher Arad, si bien reconoció los avances de las últimas generaciones de eruditos, destacó que los 2 siglos anteriores de la erudición occidental habían presentado a Egipto como un vástago de desarrollos anteriores en el Medio Oriente. Enfatizó que nuevas pruebas de Egipto y Nubia están disipando finalmente estas suposiciones antiguas, aunque advirtió que estas viejas ideas han influido lamentablemente en eruditos de otras disciplinas, como la genética. Las repercusiones de los sesgos pasados son amplias y duraderas. Entonces, ¿cómo cambia este reconocimiento del sesgo nuestra comprensión de la egiptología como disciplina académica? Nos obliga a ser más críticos, más inclusivos y más rigurosos en nuestro enfoque. Exige que busquemos activamente y amplifiquemos las voces africanas en el campo, no solo como sujetos de estudio, sino como compañeros académicos, intérpretes y custodios de su propia historia. El establecimiento formal de la egiptología como disciplina académica en los siglos XIX y principios del XX, a través del trabajo pionero de figuras como Ippolito Rossellini en Italia, Emmanuel de Rouge en Francia, Samuel Birch en Inglaterra y Heinrich Broch en Alemania, sentó bases cruciales. Flinders Petrie, ese influyente egiptólogo británico, revolucionó verdaderamente la arqueología a través de sus meticulosas técnicas de preservación, registro y excavación de campo, haciendo retroceder la cronología de la cultura egipcia hasta el 4500 a.C. Instituciones como el British Egypt Exploration Fund, fundado en 1882, se convirtieron en el centro de estos esfuerzos, promoviendo los métodos científicos de Petrie. El impulso para producir diccionarios jeroglíficos completos, léxicos demóticos y esquemas detallados de la historia del antiguo Egipto fue innegablemente transformador. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos vio el surgimiento de sus propios centros egiptológicos. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, bajo el liderazgo de James Henry Brasted, estableció la egiptología como un campo de estudio legítimo allí. La encuesta epigráfica de Brest, iniciada en 1924, sentó el estándar para copias precisas de monumentos. Museos y universidades estadounidenses, como el Museo Metropolitano de Arte y la Universidad de Pensilvania, realizaron activamente excavaciones,
enriqueciendo las colecciones estadounidenses y contribuyendo al cuerpo de conocimientos global. Más recientemente, en 1999, la egiptología hizo su debut académico en Grecia, en la Universidad del Egeo, bajo el liderazgo del profesor Ioannis Liritsis, fomentando una exitosa colaboración heleno-egipcia en investigación y educación. Hoy en día, la egiptología es una disciplina académica vibrante y global, con universidades de todo el mundo que ofrecen títulos especializados. Instituciones como la Universidad de Chicago, Brown, Oxford, Cambridge, Leiden y Uppsala ofrecen programas avanzados, expandiendo continuamente la profundidad de nuestra comprensión. La Asociación Internacional de Egiptólogos, IAE, sirve como organización profesional para académicos, organizando el Congreso Internacional de Egiptólogos cada 4 años, una plataforma crucial para compartir nuevos descubrimientos y perspectivas en evolución. Sociedades como la Egypt Exploration Society continúan apoyando el trabajo de campo y la investigación. Y los descubrimientos continúan, casi a diario, enriqueciendo constantemente y a veces remodelando por completo nuestra comprensión. Desde el monumental hallazgo de la ciudad sumergida de Tony Heracleion en la bahía de Abu Qir en 2000, que reveló estatuas colosales e innumerables artefactos que habían estado ocultos bajo las olas durante milenios, hasta las excavaciones en curso que desvelan nuevas tumbas, estatuas y papiros, el pasado siempre está revelando nuevos secretos. Consideremos el trabajo en curso, el descubrimiento de una estatua de 8 metros que se cree que representa a Ramsés II Osamético y en 2017, el desenterrado de 5 tumbas de adobe en Bir Sagala con máscaras doradas y escritura antigua, los naufragios de la era romana en la bahía de Abu Qir de Alejandría en 2017, cargados de cabezas de cristal reales, monedas de oro y cerámica. La lista sigue y sigue. En 2018, vimos la cabeza del emperador Marco Aurelio en Komombo, el santuario de Osiris Taneb en Karnak, y la sensación de una rara máscara funeraria dorada del periodo saíta persa en Saqqara. El sarcófago de granito negro de 30 toneladas encontrado en Alejandría ese año, que contenía 3 esqueletos dañados, desató la fascinación mundial. La esfinge de arenisca en Komombo, las docenas de momias en Saqqara, las 7 tumbas antiguas que arrojaron momias de gatos y artefactos preciosos, cada descubrimiento es una pieza de un rompecabezas más grande. Recientemente, en 2020, nos enteramos del notable hallazgo de al menos 59 sarcófagos sellados con momias de más de 2.600 años de antigüedad en Saqqara, junto con estatuas de Tasoko y Nefertem. Y luego, un mes después, más de 100 ataúdes de madera delicadamente pintados y 40 estatuas funerarias. Cada uno una cápsula del tiempo, una conexión directa con vidas vividas hace miles de años. El año 2021 nos trajo el descubrimiento de más de 50 sarcófagos de madera en 52 pozos de enterramiento que datan del Reino Nuevo, junto con un papiro de 4 metros de largo que contenía textos del Libro de los Muertos. Y el descubrimiento verdaderamente intrigante de tumbas de 2.000 años de antigüedad con momias que lucían lenguas doradas en Taposiris Magna, que se cree que eran para hablar con Osiris en el más allá. ¿Qué concepto para contemplar? Más recientemente, en 2022, se desenterró en Saqqara la tumba de casi 4.300 años de antigüedad de Medhetju, un sacerdote de alto rango e inspector de la propiedad real. El busto de alabastro de Alejandro Magno, encontrado en el Cairo, junto con moldes para amuletos, proporcionó una visión de periodos posteriores. Y el hallazgo monumental de la tumba saqueada de Waibremerineit, un oficial militar, en la necrópolis de Abusir en Giza, con sus sarcófagos intrincadamente inscritos, proporcionó otra ventana a la vida de los antiguos egipcios. Y el templo solar de 4.500 años de antigüedad dedicado a Ra, descubierto por arqueólogos polacos, ofrece nuevas perspectivas sobre las antiguas prácticas religiosas y la construcción monumental. Estos increíbles hallazgos no son meras curiosidades arqueológicas, son conexiones profundas con nuestro pasado humano compartido. Y a medida que el campo de la egiptología continúa evolucionando, lo hace con una creciente conciencia de su propia historia,
sus sesgos y su profunda responsabilidad de presentar la historia del antiguo Egipto no como una maravilla aislada, sino como una civilización integral, vibrante e innegablemente africana. Este viaje continuo de descubrimiento, ahora cada vez más visto a través de una lente más inclusiva y éticamente consciente, promete desvelar verdades aún más profundas sobre el increíble ingenio, la resiliencia y la profundidad espiritual de los antiguos egipcios. Es un testimonio del poder de la curiosidad humana y del atractivo perdurable de una civilización que sigue susurrando sus historias a través de los milenios, ahora con un coro de muchas voces. Y así, nuestro largo viaje a través de la historia de la egiptología llega a su fin. Hemos sido testigos de la incansable búsqueda del conocimiento, los triunfos del desciframiento, la emoción del descubrimiento y los debates cruciales que remodelan nuestra comprensión de esta magnífica civilización. Es un campo tan dinámico como las arenas que cubren sus secretos. Espero que esta inmersión profunda en cómo se redescubrió el antiguo Egipto les haya iluminado una nueva faceta de la historia. Si disfrutaron de esta narración, consideren darle me gusta, compartir y seguir para más expediciones al pasado. ¿Qué les pareció la historia de esta noche y qué misterios antiguos les gustaría explorar a continuación? Hasta nuestro próximo viaje, sigan vibrando con la historia.